Mi nombre es Genaro Hernández Cedillo. El tema que me tocó desarrollar es el capítulo 4 de Friend Relay del curso Connective Network de Cisco CCNA 4 versión 5.0. Como hemos visto hasta ahora, las diferentes alternativas para conectar redes LAN a una red son las líneas arrendadas, que por ser líneas dedicadas son costosas y que no son del todo accesibles. Las líneas arrendadas proporcionan capacidad dedicada permanente y se utilizan mucho para armar redes WAN. Son la conexión tradicional de preferencia, pero presentan una serie de desventajas. Una desventaja es que los clientes pagan por línea arrendada con una capacidad fija. Sin embargo, el tráfico WAN suele variar y parte de la capacidad queda sin utilizar. Además, cada terminal necesita una interfaz física individual en el router, lo que aumenta los costos de los equipos. Por lo general, cualquier cambio en la línea arrendada requiere que el personal de la empresa prestadora de servicios visite el sitio. Friend Relay es un protocolo de alto rendimiento que proporciona una solución rentable para la comunicación entre varios sitios remotos mediante un único circuito de acceso desde cada sitio hasta el proveedor. El contenido que trataremos en esta presentación es el siguiente: una breve introducción de Friend Relay, donde se describirá los conceptos básicos de la tecnología Friend Relay, incluyendo su operación, requerimientos de implementación, mapas y la operación de la interfase de administración local LMI. En el punto 4.2, configuración de Friend Relay, se configurará un PVC Permanent Virtual Circuit básico en una interfase serial y un mapa de Friend Relay estático. Se describirán conceptos avanzados de la tecnología Friend Relay, incluyendo subinterfaces, ancho de banda y control de flujo. En el punto 4.3 se presentará la búsqueda y solución de problemas para lograr la conectividad. Y finalmente un ejercicio de práctica y un resumen de la presentación. Los proveedores de servicios de red implementan Friend Relay para admitir tráfico de voz y de datos entre redes LAN a través de una WAN. Cada usuario final obtiene una línea privada o una línea arrendada a un nodo de Friend Relay. Como se muestra en la ilustración, Friend Relay proporciona una solución para permitir comunicaciones entre varios sitios mediante un único circuito de acceso al proveedor. Las conexiones de Friend Relay se crean configurando los routers u otros dispositivos del equipo local del cliente para que se comuniquen con un switch Friend Relay de un proveedor de servicios. El proveedor de servicios configurará el switch Friend Relay, reduce al mínimo las tareas de configuración del usuario final. Con la llegada de los servicios de banda ancha, Friend Relay se convirtió en una solución menos adecuada para acceder a la WAN. Sin embargo, todavía hay sitios en el mundo que confían en Friend Relay para obtener conectividad a la WAN. Friend Relay proporciona más ancho de banda, confiabilidad y resistencia que las líneas privadas o arrendadas. Usar un ejemplo de una red empresarial grande ayudará a ilustrar los beneficios de utilizar una WAN de Friend Relay. En el ejemplo que se muestra en la ilustración, tiene diversos requisitos de ancho de banda. Lo primero que se debe tener en cuenta es el requisito de ancho de banda de cada sitio. Al trabajar en la oficina central, la conexión de Chicago a Nueva York requiere una velocidad máxima de 256 kilobytes por segundo. Otros tres sitios necesitan una velocidad máxima de 48 kilobytes por segundo para conectarse a la oficina central, mientras que la conexión entre las sucursales de Nueva York y Dallas requieren solo de 12 kilobytes por segundo. Mediante las líneas arrendadas, cada uno de los sitios se conecta a través de un switch en la oficina central de la compañía telefónica local
por medio de bucle local y después a través de toda la red. Los sitios de Chicago y Nueva York usan una línea dedicada T1, equivalente a 24 canales DS0, para conectarse al switch, mientras que otros sitios utilizan conexiones ICDN, 56 kilobytes por segundo, como se muestra en la ilustración. Debido a que el sitio de Dallas se conecta a Nueva York y Chicago, tiene dos líneas arrendadas localmente. Los DSO tienen precios diferentes según la región y generalmente se ofrecen a un precio fijo. Estas líneas son realmente dedicadas, ya que el proveedor de servicios de red reserva esa línea para uso exclusivo. No existe el uso compartido y se paga por el circuito de extremo a extremo, independiente de cuánto ancho de banda utilice una línea dedicada. Proporciona pocas oportunidades prácticas para establecer una conexión de uno a varios sin obtener más líneas del proveedor de servicios de red. En el ejemplo, casi toda la comunicación debe fluir a través de las oficinas centrales de la empresa, simplemente para reducir el costo de líneas adicionales. Después de un análisis más detallado de los requisitos de ancho de banda para cada sitio, se comprueba que hay una falta de eficacia. La red Frame Relay utiliza circuitos virtuales permanentes, PVC. Como se muestra en la ilustración, un PVC es la ruta lógica a lo largo de un enlace Frame Relay, de origen, a través de la red y a lo largo de un enlace Frame Relay, de finalización hasta su destino final. Compare esto con la ruta física que utiliza una conexión dedicada en una red con acceso mediante Frame Relay. Un PVC define la ruta entre dos terminales de manera exclusiva. El concepto de circuitos virtuales se analizará en mayor detalle más adelante en esta sección. Frame Relay es una opción más rentable por dos motivos. En primer lugar, con las líneas dedicadas, los clientes pagan por una conexión de extremo a extremo que incluye el bucle local y el enlace de red. Con Frame Relay, los clientes solo pagan por el bucle local y adquieren el ancho de banda del proveedor de servicios de red. La distancia, los nodos no es importante en un modelo de línea dedicada. Los clientes utilizan líneas dedicadas proporcionadas en incrementar de 64 kilobits por segundo. Y los clientes de Frame Relay pueden definir sus necesidades de circuito virtual con un granulado mucho mayor, a menudo en incrementos tan pequeños como 4 kilobytes por segundo. El segundo motivo de la rentabilidad de Frame Relay es que comparte el ancho de banda a través de una mayor base de clientes. Generalmente, un proveedor de servicios de red puede brindar servicios a 40 o más clientes de 56 kilobytes por segundo a través de un circuito T1. En Frame Relay, el extremo de cada conexión tiene un número para identificarlo denominado identificador de conexión de enlace de datos, DLCI o DELCI. Cualquier estación puede conectarse a cualquier otra con solo indicar la dirección de esta estación y el número de DLCI de la línea que debe utilizar. La conexión a través de una red Frame Relay entre dos DTE es un Virtual Circuit. Los circuitos son virtuales porque no hay una conexión eléctrica directa de extremo a extremo. La conexión es lógica y los datos se transfieren de extremo a extremo sin un circuito eléctrico directo. Con los Virtual Circuit, Frame Relay comparte el ancho de banda entre varios usuarios y cualquier sitio individual. Puede comunicarse con cualquier otro sitio individual sin utilizar varias líneas físicas dedicadas. Hay dos formas de establecer Virtual Circuits. Circuitos virtuales conmutados, SVC, se establecen en forma dinámica mediante el envío de mensajes de señalización a la red. Call, Setup, Data, Transfer, Idle, Call Termination. Circuitos virtuales permanentes, PVCs.
Los, pre- los preconfigura la prestadora de servicios y una vez establecidos, solo funcionan en los modos idle y data transfer. Tenga en cuenta que en algunas publicaciones los PVC se denominan VC privados. Frame Relay se multiplexa estadísticamente, lo que significa que solo transmite de una trama por vez, pero pueden coexistir muchas conexiones lógicas en una única línea física. El dispositivo de acceso Frame Relay, FRAT, o el router conectado a la red Frame Relay puede tener varios VC que lo conecten a diversas terminales. En una línea física se distinguen porque cada VC tiene su propio DLSI. Recuerde que el DLSI solo tiene importancia local y puede ser diferente en cada extremo de un VC. Recuerde que el DLSI solo tiene importancia local y puede ser diferente en cada extremo de un VC. En la figura se muestra un ejemplo de dos VC en una línea de acceso única, cada uno con su propio DLSI que se conectan a un router, el router 1. Frame Relay toma paquetes de datos de un protocolo de capa de red, como IPv4 o IPv6. Los encapsula como la porción de datos de una trama Frame Relay y después pasa la trama a la capa física para la entrega en el cable. Para entender cómo funciona esto, es conveniente entender cómo se relacionan los niveles inferiores del modelo OSI. Frame Relay encapsula datos para el transporte y los baja a la capa física para la entrega, como se muestra en la figura. Cuando se deben conectar más de dos sitios, se debe planificar la topología o el mapa de Frame Relay de las conexiones entre los sitios. Un diseñador de red debe considerar la topología desde varios puntos de vista para comprender la red y los equipos utilizados para armarla. Las topologías completas para el diseño, la implementación, la operación y el mantenimiento, incluyendo mapas de descripción general, mapas de las conexiones lógicas, mapas funcionales y mapas de direcciones que muestren el detalle de los equipos y los enlaces de canales. Las redes Frame Relay enlazan decenas e incluso cientos de sitios en forma rentable. Si se considera que una red empresarial podría abarcar cualquier cantidad de proveedores de servicios e incluir redes de empresas adquiridas que difieren en el diseño básico, registrar las topologías puede ser un proceso muy complicado. Sin embargo, cada red o segmento de red puede verse como uno de estos tres tipos de topologías: estrella, malla completa o malla parcial. En la figura se proporciona un ejemplo de la asignación estática en un router Cisco. En este ejemplo, la asignación estática de direcciones se realiza en la interfaz serial 00-1. La encapsulación de Frame Relay que se usa en el DLSI 102 es Cisco. Como se observa en los pasos de configuración, la asignación estática de direcciones mediante el comando Frame Relay Map permite que los usuarios seleccionen el tipo de encapsulación de Frame Relay que se utiliza por VC. En la figura también se muestra el resultado del comando Show Frame Relay Map. Observe que la interfaz está activa y la dirección IPv4 de destino es 10.1.1.2. El DLSI identificará la conexión que se usa para llegar a esta interfaz. Este valor se muestra en el valor decimal 102. Otro concepto importante en Frame Relay es la interfaz de administración local LMI. El diseño de Frame Relay proporciona la transferencia de datos conmutada por paquetes con retrasos mínimos de extremo a extremo. El diseño original omite cualquier cosa que pudiera ocasionar un retraso. Básicamente, la LMI es un mecanismo Keep Alive que proporciona información acerca del estado de las conexiones Frame Relay entre el router DTE y el switch Frame Relay DCE. Aproximadamente cada 10 segundos, la terminal sondea la red
ya sea para solicitar una respuesta muda de secuencial o información del estado del canal. En la figura se muestra el resultado del comando show frame relay LMI. El resultado muestra el tipo de LMI que se usa, la interfaz de frame relay y los contadores para la secuencia de intercambio del estado de LMI, incluidos los errores como los tiempos de espera de LMI. Para verificar la asignación de frame relay, utilice el comando show frame relay map. Como se muestra en la figura, observe que hay tres asignaciones de frame relay. Hay una asignación para IPv4 y dos para IPv6, una para cada una de las direcciones IPv6. A continuación realizaremos una práctica en Packet Tracer, una configuración de mapas estáticos de frame relay. Como se puede observar en la topología, existen tres sitios que están conectados a la nube frame relay. Es importante mencionar que la nube siempre va a tener la función de DCE y todos los routers como DTS. Bien, de un lado tenemos una PC, del lado izquierdo, del lado derecho una laptop y finalmente un servidor en la parte superior. Comenzaremos con la configuración del router 1. Configuraremos primeramente lo que es la encapsulación frame relay. Para esto nos introducimos en la interfaz set es serial 0 diagonal 0 diagonal 0. El comando es encapsulation frame relay. Y configuraremos los mapas estáticos con el comando frame relay map IP, la dirección en la cual vamos a llegar, en este caso la 10.1.1.2, y el DLCI por el cual está localizado esa línea sería la 102 broadcast. A continuación, para obtener comunicación o enlace con el router 3, colocamos el comando frame relay map IP, la dirección a la cual vamos a llegar 10.1.13 y el DLCI identificado en el router 1 como 103 broadcast. Finalmente, vamos a configurar ANSI como el tipo de LMI para todos los routers. El comando frame relay LMI-type espacio ANSI. Esto mismo configuraremos tanto en el router 2 como en el router 3. Okay. Y comenzaremos a configurar los mapas estáticos de frame relay. Este es del router 2 hacia el router 1, identificando el DLCI como 201, hacia lo que es el router 3 y el DLCI como 203 broadcast. Y finalmente el LMI configurado como ANSI. Okay. Lo mismo configuramos en el router 3 para los dos enlaces que requerimos con el router 1 y con el router 2.
Muy bien. Checaremos la conectividad que existe o que deberá existir entre los diferentes sitios de las redes locales, colocando un pin entre la PC y la computadora portátil, unidas por una red WAN por la nube FriendRelay. ¿Sí? Haremos también un pin de la PC a lo que es el servidor y de la laptop hacia el servidor. Otra manera de configurar FrameRelate es la configuración punto a punto de subinterfaces. Como podemos ver en la diapositiva, tenemos que configurar la interfase serial, el número, la subinterfase y colocar multipoint o point to point, asignando un DLSI. La asignación del DLSI, como podemos ver, es dentro de la subinterfase, colocando el comando FrameRelate, interfase DLSI y el número de la DLSI. Para configurar una subinterfase punto a punto, nos introducimos en la interfase serial 001, ponemos la encapsulación de FrameRelate, damos de alta la serial y colocamos en la interfase o en la subinterfase, ¿sí? 00 diagonal 1.102 y le colocamos la palabra point to point. La dirección sería la que estaremos buscando, del otro lado sería la 10.1.1.1 con una máscara diagonal 30. El ancho de banda que estamos manejando es de 64 kilobits por segundo y en este caso el FrameRelay, la interfase sería un DLSI 102. En forma similar sería para la siguiente subinterfase, pero sería utilizando el DLSI 103, la palabra point to point, la dirección remota 10.11.5 con una máscara diagonal 30, el ancho de banda y el DLSI que lo va a identificar, que en este caso sería 103. Una manera de verificar los datos es mediante el comando show interface serial 00 diagonal 1 y podemos notar que el LMSI, el DLSI y el tipo que se está utilizando en este caso sería Cisco y estaríamos en el lado del DTE. Podemos checar la operación de FrameRelay LMI, o sea de Line Management Interface o identificador, mediante el show FrameRelay LMI y vemos todas las estadísticas que podemos manejar. Podemos checar cualquier circuito virtual solamente colocando el comando show FrameRelay PVC 102 y tendríamos cuál sería el estado del Virtual Circuit permanente en cada uno de los casos. El ARP inverso, una manera de poder manejar la transmisión dentro de FrameRelay sin utilizar lo que es un broadcast para definir cuáles serían las direcciones. Podemos de esta manera hacerlo mediante el Clear FrameRelay INR y después mostramos información mediante Show FrameRelay Map. Una manera de ver cuáles serían los problemas o checar en forma dinámica cuáles son los detalles o errores que se pueden encontrar dentro de la configuración sería mediante el mediante el comando debug frame LMI, el cual nos da una fotografía en forma dinámica de lo que está sucediendo dentro de la red. Aplicaciones y beneficios. Reducción de complejidad en la red. Elecciones virtuales múltiples son capaces de compartir la misma línea de acceso. Equipo a costo reducido. Se reduce las necesidades del hardware y el procesamiento simplificado ofrece un mayor rendimiento por su dinero. Mejora del desempeño y del tiempo de respuesta. Mayor disponibilidad en la red. Las conexiones a la red pueden redirigirse automáticamente a diversos cursos cuando ocurre un error.
El Friend Relay es ideal para usuarios que necesitan una conexión de mediana o alta velocidad para mantener un tráfico de datos entre localidades múltiples y distantes. Muchas gracias por su atención.